Buenas noches a todos. Iniciamos este día lunes 25 de julio del 2022 de la primera clase de leyes procesales de familia. Antes de todo, quiero decirles que son 85 alumnos que me aparecen inscritos, de los cuales solamente veo conectado a 38. Eh, bueno. Decirles antes de todo que en esta materia es necesario que ustedes estén, pues en primer lugar, que estén siempre, ¿verdad? Participen, pregunten, porque eso va a ayudar más a retroalimentar lo que es la materia. Creo que como acá hay uno que tiene el micrófono abierto, Merino Andino. Cristian también tiene abierto su micrófono. Bueno, Clotilde Carolina no está en la clase, que veo que me están poniendo ahí, pero yo todos los agregué, todos los que están bueno, al menos los inscritos, ¿verdad? Clotilde Carolina. Permítanme. Sí, ya está agregada en el grupo. Bueno, eh, decirles, bueno, no sé si pueden o logran ver la pantalla de la diapositiva que estoy compartiendo. No sé si la logran Sí, ver. licenciado. Sí, se logra ver, licenciado. Ese fue un factor del problema del ciclo pasado que me genera problemas porque no puedo estar viéndolo a ustedes, tengo que estarme saliendo, entrando, ¿verdad? Porque no los puedo ver, ¿verdad? Entonces ese era parte de los problemas que todavía no he superado, aunque algunos alumnos dijeron en el ciclo pasado que nunca había solucionado, pero las diapositivas se las comparto siempre, ¿verdad? Se los digo esto para que tomen en cuenta. Bueno, la clase de leyes procesales de familia, bueno, antes de todo voy a presentarme ante ustedes, ¿verdad? Mi nombre es Giovanni Alberto Villalobos Martínez, soy abogado y notario, ¿verdad? Aparte de eso, soy licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. También poseo dos maestrías, una, la maestría de Derecho Penal Constitucional, también de la UCA, y la maestría de Derecho Familiar, que es de la Universidad Evangélica de El Salvador. Actualmente ejerzo como juez segundo de familia del Departamento de la Unión, ¿verdad? Y pues mi larga trayectoria ha sido por más de 14 años, ¿verdad? He ejercido en diferentes cargos, desde colaborador de juzgado de primera instancia, colaborador de Cámara de Familia, eh, oficial mayor y secretario de actuaciones en ese mismo tribunal, ¿verdad? Y pues actualmente, como les digo, soy juez segundo de familia de la Unión. Eso para mostrarles a ustedes mis credenciales, que es necesario explicárselas a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber con quién es la persona que realmente les está ejerciendo, les está impartiendo la clase, y si tengo, pues, obviamente las credenciales para podérselas impartir. La universidad
bueno, en este ciclo me solicitó que hiciera le volviera a colaborar a ustedes nuevamente para impartir la materia, ¿verdad? Aquí veo unas caras realmente que ya las conozco, ¿verdad? Solo decirles antes de todo que me gustaría, bueno, entiendo yo que ya vieron también el, la plataforma, ¿verdad? Y pudieron ver también, alguien está compartiendo Verónica, no puede, Verónica, pero si bien, pero ya se encuentra en la clase, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Isaac Melquisedec. Bueno, eh, decirles, ¿verdad? Como en el ciclo anterior, quien ha podido llevar materias conmigo, ¿verdad? Saben la forma que yo llevo de trabajo. El ciclo pasado fue mi primera experiencia en esta universidad, la Universidad Tecnológica. Yo soy docente desde a partir del año 2017 para acá, ¿verdad? En diferentes universidades. En primer lugar, la Universidad Panamericana, la Universidad Pedagógica, la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel, bueno, ahora con esta universidad, ¿cómo que se llama? Tecnológica, ¿verdad? Eso me genera mis credenciales para poder estar impartiendo clases. Se lo hago ver porque son formas para que ustedes puedan tener, ¿verdad? O saber quién es el que se le está impartiendo. Es necesario hacérselas de su conocimiento. Bueno, lo otro es de decirles, ¿verdad? Que así como el ciclo pasado, para quienes tuvieron el honor, bueno, digo honor porque entiendo que ser estudiante es tener un honor, ¿verdad? De estar siempre retroalimentándose en la materia, ¿verdad? En las materias, en todo el ciclo, de todo lo que nos vamos a formar en nuestra carrera. Y eso pues para quienes me conocen saben que yo siempre hago un laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio de cada periodo. Son 5 periodos que se tienen que hacer por parte de la universidad, 5 periodos, ¿verdad? Que todos tenemos que cumplir. Como mira, si ustedes ven en la diapositiva, ustedes ven en la, bueno, eso ya se los dije, ¿verdad? Que soy yo que ejerzo, ¿verdad? Explicarles también que la asignatura propiamente tal, ¿verdad? De leyes procesales de familia, como se ha establecido, ¿verdad? Y tal cual ustedes pueden ver, ¿verdad? Proporciona y obviamente a los estudiantes el conocimiento teórico jurídico procesal, ¿verdad? Eso debemos de tomarlo en cuenta para lo práctico que se debe de hacer, ¿verdad? Los conocimientos básicos. Permítanme que se me... Pueden apagar el micrófono, por favor, que se me... Por favor, paguen los micrófonos. Les agradecería un montón eso, por favor, porque si no se hace interferencia. Gracias. Bueno. Gracias, José Manuel, por estar compartiendo. Veo que algunas no están, no pueden entrar, pero sí ahí está en la plataforma que he compartido para que ustedes puedan unirse, ¿verdad? Pero bien, gracias por estarme ayudando, en este caso, José Manuel. Como les decía, esta clase, pues, obviamente, es para el conocimiento de ustedes, ¿verdad? Y como les estaba mencionando, ¿verdad? Lo que es propiamente de la asignatura,
el conocimiento, lo práctico, lo teórico, realmente es necesario para por parte del estudiante debe de aprender. Claro que le debe de establecerse, ¿verdad? Que en los tribunales, perdón, en las universidades es poquito, son pincelazos que se dan, ¿verdad? Porque es bien difícil que en un semestre pueda establecerse, ¿verdad? O pueda empaparse más el alumno de todo el conocimiento, todo ese bagaje, ¿verdad? De tanto en lo práctico como en lo teórico que se puede impartir o se pueda desarrollar por parte del catedrático. Sin embargo, el, el estudiante, pues obviamente tiene que irse también formando. Bueno, ¿cómo tiene que irse formando? Leyendo, tiene que irse preguntando, tiene que ir, obviamente, nutriéndose más de la materia, ¿verdad? Por eso lo práctico, ¿verdad? Eso práctico básico y necesario sobre el proceso de familia, ¿verdad? Lo que concierne a toda la materia en sí, ¿verdad? Lo que podemos ver en las solicitudes, en las demandas, en las contestaciones de demanda, en esos escritos que se presentan, que vamos a ir viendo sobre la incidencia, los incidentes, perdón, los plazos procesales que se pueden determinar pues a los tribunales en las diferentes instancias, ¿verdad? Que obviamente eso va enfocado en el desarrollo de las audiencias, ¿verdad? En este caso, las audiencias que se desarrollan en el proceso de familia solo son dos, y cuáles son las audiencias preliminar y la audiencia de sentencia, ¿sí? Vamos a ir viendo también un poquito de lo que podemos ir estableciendo. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, en los contenciosos, obviamente, solo hay dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de sentencia. En las diligencias de jurisdicción voluntaria, como pueden ser establecimiento subsidiario de hijo o hija, de defunción, etcétera, ese solamente hay una audiencia. ¿Y cuál es la audiencia? La audiencia de sentencia. En las diligencias sui generis, que se le llaman, o diligencias que no tienen un procedimiento aplicable, ya sea no se pueden adecuar, ya sea como proceso o ya sea como diligencias, en ese caso tienen que hacerse, ¿verdad? Por medio de, como que se le llaman diligencias subgéneres, porque son de alguna manera contenciosas, pero a la vez no determinan un espacio para poderse especificar que sea para que se le pueda emplazar, ¿verdad? Como es el caso del reconocimiento provocado, ¿verdad? O de mujer embarazada. Permítame que veo que no me están poniendo atención para que le quiten el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, como les decía, ¿verdad? Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, Hola, hola. licenciado. Sí, okay. Licenciado. Ok, como les vuelvo a decir, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Vamos a ir enfocándonos en ese desarrollo de ese procedimiento aplicable, ya sea para procesos, ya sea para diligencias de jurisdicción voluntaria, ya sea diligencias sui generis, ¿verdad? Esta pues se debe determinar pues para la aplicación, ¿verdad? Y explicación de los medios para impugnar también, porque posteriormente de ese procedimiento hay también un espacio para que las partes puedan, pues obviamente, impugnar las resoluciones, porque las resoluciones tienen espacio, tienen plazo para que puedan ser impugnadas, tienen que establecerse ya sea por medio del mecanismo de recursivos, como son recurso de revocatoria, recurso de apelación, recurso de revocatoria con apelación de subsidio, ¿sí? Ya sea de diligencia, ya sea de interlocutorias, ya sea por sentencias, ¿verdad? Entonces, eso de esa forma se establece, ¿verdad? Para poder determinar también en ese contexto. Todo esto vamos a irlo hablando en todo el ciclo, ¿verdad? Aquí les estoy hablando como una descripción de la asignatura de lo que pueden haber, ¿verdad? De lo que se va a establecer esa área de utilización de las técnicas de comportamiento forense en las audiencias de familia, que también se debe establecer, que de alguna manera
en las técnicas de oralidad obviamente se establecen, ¿verdad? Que son de alguna manera atemperadas. Cuando digo atemperadas es que se establecen de manera no tan rigurista como pueden ser en materia de civil, en materia penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto en materia penal como en materia civil, las áreas son totalmente diferentes y su contexto y su objetivo es mucho diferente a lo que es familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se establece que estas técnicas de comportamiento forense que se aplican en las técnicas de oralidad, incluso para establecerse en las audiencias, ¿verdad? Deben de, facilitar, ¿verdad? Para que el abogado o abogada pueda de alguna manera desarrollar, ¿por qué? Por los derechos que se están discutiendo dentro de el procedimiento aplicable, ¿verdad? Recordemos que familia no es un derecho civil, ¿verdad? No podemos decirlo como un derecho privado, ni tampoco como un derecho público, sino que es un derecho social, ¿verdad? Y por ende, de esa forma se establece. Así también vamos a ir viendo de alguna manera el desarrollo del proceso de violencia intrafamiliar, el desarrollo de ese proceso que establece la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Esta ley contra la violencia intrafamiliar establece dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia pública, ¿verdad? Entonces, es muy diferente a los procesos de familia, que como les decía antes, en los contenciosos siempre se llaman audiencia preliminar y audiencia de sentencia. En el de violencia intrafamiliar se llama audiencia preliminar y audiencia pública, ¿sí? Y ahí se desarrolla y obviamente, ¿verdad? Es única instancia. ¿Qué quiere decir con eso? Que tanto el desarrollo que se debe establecer para el procedimiento, un solo juzgado lo conoce, ¿verdad? Aunque en materia de violencia intrafamiliar se apertura, ¿verdad? La competencia, porque puede conocer un juez de paz, puede conocer un juez o jueza leíd, ¿verdad? Puede conocer incluso juzgados de familia, ¿verdad? Entonces, esa apertura de los procesos de violencia, pero en su desarrollo no es como la ley procesal de familia para determinar cómo debe de establecerse en cada una de sus fases, ¿sí? Por eso es que se le llaman que en procesos de violencia intrafamiliar no son procesos constitucionalmente configurados. Sus espacios no son tan abiertos, ¿verdad? Para que las partes puedan apelar, porque incluso vamos a ir viéndolo más adelante, ¿verdad? Lo hace en el día de la audiencia preliminar, ¿verdad? El día de que se señala para la audiencia preliminar, que la ley dice que debe ser en 3 días. Aunque en la práctica no se establecen esos 3 días, pero sí se determina, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? De establecerse, ¿verdad? De alguna manera el procedimiento, pero son procedimientos cortos, con espacios muy reducidos, y por eso es que se le llama que no son procesos constitucionalmente configurados. Sí, para explicarme. Todo esto lo voy a ir desarrollando, como les digo, en cada una de sus áreas, ¿verdad? Eh, para irse estableciendo. Vamos a ir viendo también de las unidades que se van a establecer dentro de la desarrollo de esta materia que es leyes procesales de familia. Como pueden ver ustedes también en la descripción de la asignatura está la función clave, ¿verdad? Que es ejercer libremente la profesión de abogado en todas las áreas del derecho. Aquí en nuestro país, obviamente, ustedes deben de determinar, bueno, después de que ustedes se gradúan, tienen el título de licenciado en ciencias jurídicas, ¿verdad? Y después solicitan a la Corte Suprema de Justicia que les den la aprobación o autorización para que ustedes ejerzan en todas las áreas del derecho. La abogacía, la Corte lo establece, pero no establece para una área específica que ustedes se hayan desarrollado más. En la práctica ustedes se van a fijar que algunos compañeros les va a gustar más una área o se han desarrollado más en otra, ¿sí? Me explico. Entonces, esa situación hace ver que la función clave, pues obviamente ejercer libremente la profesión de abogado en todas las áreas del derecho, así como lo determina este programa de leyes procesales de familia.
La unidad de competencia, pues obviamente es aplicar la legislación y las instituciones del derecho de familia en el proceso, diligencias sui generis, diligencias de jurisdicción voluntaria y en toda su etapa, ¿verdad? Obviamente, las legislaciones para todas, ¿verdad? Por eso es que se llama esta materia leyes procesales de familia, no solo encajan en una sola en un solo cuerpo normativo, como podemos decir que solo encaja para ley procesal de familia, derecho de familia, sino que también está la ley del nombre de la persona natural, la ley transitoria del registro del estado familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio, etcétera. Hay un sinfín de material, o sea, de leyes que se deben de obviamente verificar para ese procedimiento de establecer, incluso en materia de familia, ustedes van a ver que también de manera supletoria se debe de aplicar otros cuerpos normativos en lo que, pues obviamente, la ley procesal de familia o el derecho de familia no logra desarrollar, pues, pero se tiene que ir a otro cuerpo normativo. ¿Para qué? Para poder llegar al fin último. ¿Y cuál es el fin último? Obviamente, poder dar una respuesta a la pretensión planteada en sede familiar, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a ver que hay un bagaje de materias, ¿verdad? De leyes que se tienen que, obviamente, estudiar, y no solamente leyes secundarias, ¿verdad? Empezando por la Constitución, las leyes secundarias, ¿verdad? Y obviamente también instrumentos internacionales, sobre todo ahora en temas tan áridos, temas no tan digeribles, ¿verdad? Como es el cambio de nombre para personas transgénero, etcétera, que pueden haber, obviamente, aplicar la legislación, ¿verdad? Obviamente a instituciones del derecho de familia, ¿verdad? Que obviamente puede determinar, ¿verdad? O establecer en esa pretensión, ¿para qué? Para abonar, para establecer más esa competencia propia que se debe establecer, ¿verdad? Obviamente también vemos los elementos de competencia. ¿Cuáles son los elementos de competencia que pueden establecerse para con ellos? Obviamente analizar la diferencia entre los procesos de familia y las diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y esto también con las diligencias sui generis. ¿Por qué? Porque como se lo dije en un inicio, eh, no es lo mismo un proceso de familia que las etapas son diferentes, donde se ordena el emplazamiento. Hay dos personas que están en contención, no están de acuerdo, ¿verdad? Piden que el juez o jueza de familia le resuelva su situación y por ende la ley establece plazos para que las partes puedan llegar a contestar la demanda. Vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Que el proceso de familia, obviamente, plazos como por ejemplo cuando se ordena el emplazamiento, tiene que 15 días para contestar la demanda, hay 3 días para hacer un examen previo, posteriormente a esa contestación o no de la demanda, hay un señalamiento de audiencia que no es menor a 10 días ni mayor a 30 días desde la fecha del señalamiento del examen previo. El señalamiento de la audiencia de sentencia tiene que ir incluso en ese mismo término que establece el 36, ¿verdad? Incluso las diligencias de jurisdicción voluntaria, por ser propiamente tal, pues obviamente hay un espacio de que se establecen de 15 días, ¿verdad? Que se deben de resolver. Cuando digo que se deben de resolver, obviamente en 15 días, la ley establece que son 5 días para dar un análisis liminar de esa solicitud que se presenta. Solicitud, como les digo, hay un sinfín de solicitudes, como pueden ser establecimiento subsidiario de hijo o hija, de defunción, de matrimonio, ¿sí? Etcétera. Pueden haber rectificación de asientos de partida de nacimiento, ¿verdad? Cambios de nombre también, que son diligencias de jurisdicción voluntaria, etcétera. Hay un sinfín que cuando estamos hablando de las diligencias de jurisdicción voluntaria, obviamente establece la ley que deben de resolverse en 15 días. Pero claro, aquí debemos de aparejarlo. ¿Por qué? Porque la ley procesal de familia establece un plazo para resolverlo y como les decía, para las diligencias son 5 días para hacer ese examen liminar. Si se admite, obviamente hay que 15 días para el señalamiento de audiencia. Pero para el caso de adopción, ¿verdad? En caso de diligencias de adopción, sobre todo que en materia de familia se conoce para
personas adultas, no menores de edad, ¿verdad? Sino que adultas, estas incluso hasta para hacer unas prevenciones está la ley, ¿verdad? La ley especial de adopciones establece un plazo de 5 días para ese examen liminar, obviamente, y a la vez, pues, obviamente que para que evacúen esas prevenciones. En la ley procesal de familia solo establece 3 días, ¿verdad? Pero para el señalamiento de la audiencia no necesariamente son 15 días, establece que deben de ser, ¿verdad? Hasta 30 días. ¿Verdad? Esto para incluso viabilizar, ¿verdad? En el evento que el juez incluso quisiera de alguna manera apoyarse en otras situaciones como estudios del equipo multidisciplinario, etcétera. Esos son los espacios. Pero vamos a ir viendo ese análisis, la diferencia entre un proceso y la diligencia de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, ese elemento de competencia es tan necesario, tan elemental también para ver las diligencias sui generis, como les dije en principio, que estas diligencias obviamente no son desarrolladas por la ley, ¿verdad? Como establece para el caso plazos para las diligencias de jurisdicción voluntaria y para procesos, pero que de alguna manera tienen que establecerse y es ahí en donde la ley pues ha establecido de alguna manera pues audiencias, pero que no son ni audiencia de sentencia ni audiencia preliminar. ¿Me explico? Entonces, esas situaciones también las vamos a ir desarrollando en el transcurso de la materia. Por otro lado, debo decir también para aplicar los presupuestos procesales de la demanda, su contestación y su promoción de incidentes de familia. Obviamente vamos a ir viendo esos presupuestos procesales de la demanda, cuáles requisitos debe reunir esa demanda, los requisitos que establecen el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, su contestación de la demanda que establece incluso también el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia, donde habla que cuáles son las posibilidades incluso que una persona puede, el plazo de los 15 días para contestar y obviamente qué es lo que puede hacer, si solo contesta en sentido positivo, si se allana, ¿verdad? Si hay una confesión, ¿sí? Si hay una transacción, etcétera. Vamos a ir viendo también todas esas posibilidades que pueda haber en esa contestación de la demanda. Y cuando hablamos de la promoción de incidentes, hay una diversidad de incidentes que pueden haber, como desde cuando se llaman incidentes de nulidad de notificación, cuando hablamos de incidentes de nulidad por alguna audiencia que se hizo fuera del plazo establecido, cuando estamos hablando también por incidentes de recusación o impedimento, ¿verdad? Que de alguna manera la ley establece un plazo para establecer y que suspende el procedimiento, ¿verdad? No todos los incidentes suspenden el trámite del procedimiento o de la diligencia, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues vamos a ir viendo esa situación, ¿sí? Pero aquí les estoy hablando un desarrollo como la descripción, ¿verdad? De la asignatura, pero es necesario para que ustedes puedan establecer, pues, estos elementos, pues ustedes también vayan a ir estableciendo, pues, obviamente, ¿verdad? Por dónde va a ir este desarrollo de la audiencia, de la materia. También vamos a ir viendo también las etapas procesales en la audiencia preliminar y la audiencia de sentencia. Obviamente, antes de cambiar, ¿verdad? Con estos elementos de competencia, decirles a ustedes también que el ciclo pasado estuvieron con las clínicas jurídicas, ¿verdad? Las clínicas jurídicas obviamente se venía como un apoyo para el alumno pudiese tener esa práctica del desarrollo de su materia. Sin embargo, en este ciclo me están diciendo que ya no va a haber ese tipo de prácticas. Todo eso va a ser en el desarrollo de esta asignatura y va a ser por mi persona. Entonces, en ese sentido, vamos a ir haciendo también grupos, ¿verdad? Si ya vieron ustedes también ¿cómo que se llama? Lo que les he consignado también en la plataforma Moodle de la universidad, o sea, la aula virtual, van a ver que ustedes tienen que incluso ir haciendo grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo va a ser para todo el ciclo, ¿verdad? Les he puesto ahí 10 grupos máximo que van a ser porque son 85 personas y de cada uno, ¿verdad? Van a ser de esos 10 grupos, van a ser 5 grupos de 8 integrantes cada uno. Y
otros 5 grupos, ¿verdad? Que van a tener 9 integrantes. ¿Con qué fin? Bueno, ahí van a ir poniéndole ustedes uno que va a ser el líder y el sublíder. ¿Para qué ese fin para ellos? Para que obviamente, ¿verdad? Todos trabajen en la plataforma, en estas plataformas virtuales. Es bien difícil que el catedrático pueda estar, ¿verdad? Viendo si en realidad trabaja todos los alumnos, pero obviamente los alumnos tienen que trabajar, ¿verdad? Tienen que establecerse, pero cuando se reúnen, ¿verdad? Entre sus mismos compañeros y se comparten información, obviamente ahí van a hacer su aporte. Entonces, ustedes van a tener que hacer, ¿verdad? Y eso van a hacer los laboratorios, ¿verdad? Contestar preguntas. Bueno, yo les voy a dar temas específicos. Van a ir también haciendo demandas, van a ir haciendo solicitudes, que reúnen esos requisitos, contestación de demandas, esos incidentes también cuando ustedes puedan desarrollarlo en la audiencia y en qué etapa también podrían hacerlo, etcétera, ¿sí? Pero es necesario que todos se agrupen ¿verdad? Los alumnos pues vayan haciendo grupos, ¿verdad? Y obviamente, como les dije, es para ese fin, pero para que nutren nuestra asignatura para que ustedes vayan aprendiendo más de lo que yo voy a estar estableciendo. Hoy voy a tratar la manera de no ser el facilitador tanto para estarles desarrollando la clase, ¿verdad? Porque eso fue una de las observaciones que hicieron el ciclo pasado a mi persona, que decían que solo hablaba y hablaba y hablaba, ¿verdad? Y que los alumnos no miraban esa tradición para aprender. Entonces, obviamente, si los alumnos me piden hacer, ¿verdad? Tener esa participación activa, la voy a tener las... con el desarrollo de incluso, pues obviamente que puedan desarrollar un tema en específico, que puedan incluso hacer desarrollo incluso de la materia, ¿verdad? Vamos a ir haciendo, ¿verdad? En eso de la contestación de la solicitud, hay muchas situaciones que cumplir, ¿verdad? Y que establecer. Obviamente alguien va a exponer, yo voy a elegir de ese grupo, porque así como van a ir haciendo ustedes, aquí les voy poniendo, ¿verdad? Así en general, como les digo, estoy haciendo una descripción de la asignatura, pero sin embargo, pues todo el ciclo vamos a irlo haciendo de esa forma, que sea más dinámica, para que el alumno aporte más, porque el alumno quiere participar más, entonces de esa forma va a ser para este ciclo, ¿así? Bueno, también como un cuarto elemento, ¿verdad? De competencia, es analizar los medios de impugnación utilizados en procesos de familia, diligencias de jurisdicción voluntaria, como les dije antes, y las diligencias sui generis, ¿verdad? Obviamente ver el recurso de revocatoria, recurso de apelación, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ¿sí? Ya sea para decretos de sustanciación, ya sea para interlocutorias, ya sea para interlocutorias con fuerza definitiva o interlocutorias con, perdón, o sentencias definitivas, ¿verdad? Aunque la ley procesal de familia hable de esa forma de interlocutorias, pero es que venía estableciéndose como lo determinaba el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, ahora con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, ha variado un poco en eso. ¿En qué sentido? Ya no le habla interlocutorias, hoy habla de autos simples, ¿verdad? Autos definitivos, ¿verdad? Y de sentencia. Esto lo habla el 201, del artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, vamos a irlo amoldando esa situación a nuestro tema, que es las leyes procesales de familia, ¿verdad? Asimismo, la aplicación de la legislación pertinente al proceso de violencia intrafamiliar. Yo les dije que esta ley, vamos a ir viendo, que nació en época de 1996 y a la fecha con la entrada en vigencia de la ley para adulto mayor, eh, de la ley de adulto mayor, de la Lepina, que incluso esta Lepina solo va a estar este año, el otro año llega a otra área, a otra legislación propia para niñez y adolescencia, ¿verdad? Eh, que de alguna manera han hecho cambio, incluso hasta la LEA, perdón, sí, la LEA y incluso también
aspectos de la ley, ¿verdad? Cuando da otro trámite más específico, más penal. Sin embargo, también fue haciendo como es que este grupo que protegía la ley contra la violencia intrafamiliar ya no iba implicado a todo el grupo familiar, sino que solamente ahora, porque ya hay una LEPINA, ya está para niños, hay una ley, perdón, que hay para el caso de mujeres y niñas, ¿verdad? Hay una ley especial de adulto mayor, ¿verdad? Entonces, al final, ¿para qué se aplica la ley contra la violencia intrafamiliar? Se aplica obviamente solamente para ese grupo familiar cuando se trata de hombres, ¿verdad? Entonces, ese trámite de alguna manera ha ido, eso lo vamos a ir viendo, cómo se ha ido modificado tácitamente, ¿verdad? En lo que pertinente a esa ley contra la violencia intrafamiliar y obviamente el proceso de violencia intrafamiliar. El aporte de esta cátedra al estudiante, obviamente, debemos de explicar, debemos de saber también al principio para los principios básicos o principios procesales que se deben de desarrollar, que es lo principal que vamos a ir hablando también nosotros en el primer desarrollo de la unidad, que ese significado y alcance en el proceso, en las diligencias, procesos contenciosos, diligencias de jurisdicción voluntaria, diligencias sui generis, que aparece incluso regulado en el artículo 3 de la Ley Procesal de Familia, que también van establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En sus primeros artículos, que también los desarrolla. Y como les repito, hay principios que la ley procesal de familia no los desarrolla tan detalladamente como lo hace el Código Procesal Civil y Mercantil, y que obviamente el artículo 218 de la Ley Procesal de Familia da esa apertura, al igual que el 20 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Para qué? Para que se puedan establecer, ¿verdad? Obviamente esos principios procesales son los que dan los cimientos sobre el cual está construida toda esa estructura procesal de diseño de la ley, ¿verdad? Obviamente el establecer también los sujetos procesales que se deben de ver, que van en esa consonancia de los principios del proceso, de la diligencia, de jurisdicción voluntaria y de diligencia sui generis, ¿verdad? Que obviamente desarrolla esa idea del perfil y funciones que en los procesos, diligencias, que pueden haber las partes materiales y técnicas, así como incluso pues el procurador de familia, procurador o procuradora de familia adscrita a los juzgados de familia, ¿verdad? Puede estar desempeñando o puede ejercerlo. Recordemos que esta figura del procurador o procuradora de familia adscrito o adscrita al juzgado de familia, a los juzgados en general, porque están en los juzgados de familia y también en las cámaras de familia. Debo de decir que este tiene un papel de doble función. Lo vamos a ir explicando más adelante, pero la doble función, una es que, ¿verdad? El procurador es representante del señor o señora procurador o procuradora general de la República, ¿verdad? Que va viendo todo el desarrollo de ese proceso o diligencia sea desarrollado de la manera correcta, ¿sí? Entonces, obviamente es a partir de ese artículo 194 de la Constitución que establece que le da el papel y el 19 y 20 de la Ley Procesal de Familia que está ese papel que puede ver como representante del señor o señora procurador o procuradora general de la República, ¿verdad? Pero también puedes establecer una representación de la parte demandante o demandada. Cuando hablo de una parte demandante o demandada, es obvio que en esos casos, sobre todo cuando son eh, de domicilio ignorado, que no se conoce una situación, ese tipo de personas, porque como aquí no hay la figura de rebeldía, como lo establece el código, lo establecía el Código de Procedimientos Civiles, por Código de Procedimientos Civiles, hoy Código Procesal Civil y Mercantil, que en materia de familia no existe. Sin embargo, el trámite de las diligencias se le da y siempre en representación del procurador, ¿verdad? Así lo dice la ley, eso lo establece 111, 112 de la Ley Procesal de Familia. A eso lo vamos a ir viendo más adelante, como les repito, pero eso es una aportación de esta cátedra al estudiante. Obviamente también debemos de establecer el análisis de las funciones del juez, por ser la persona designada por ley a ser el director del proceso o diligencia, pues, encargada incluso pues de dar
un trámite que legalmente corresponda con la finalidad de potenciar el cumplimiento de los derechos de los justiciables. Cuando hablamos de potenciar esos derechos de los justiciables, es que obviamente el director del proceso no se debe alinear ni a una de las partes ni a otra, sino que cumplir, ¿verdad?, en ese mandato de desarrollo, obviamente, pues para escuchar ambas partes, sobre todo en procesos o en todo caso diligencias, para ponderar esos derechos que en ese caso, pues obviamente por medio de pretensiones se entablan, ¿verdad? Ya sea mediante demandas o en todo caso solicitudes. Como les digo, esa situación se debe establecer, ¿verdad? También ese análisis detallado de los actos procesales desde la demanda hasta el dictado de la sentencia en primera instancia y luego la fase de impugnación, ¿verdad? Hasta la ejecución de la sentencia. Recordemos, ¿verdad? Me imagino que ustedes cuando vieron procedimientos civiles establecieron que hay un trámite específico para todos los procesos, ¿verdad? Y que ese trámite de todos los procesos obviamente se sustancia en todo ese procedimiento, o sea, se sustancia en los juzgados de primera instancia. En este caso sería juzgados de familia y luego obviamente en la fase de impugnación que se da después del dictado de la sentencia, ¿verdad? Que se puede establecer, que se puede determinar, ¿verdad? Entonces, eso por una situación también, ¿verdad? Que más adelante también vamos a ver que tienen una fase de ejecución de la sentencia. Esa fase de ejecución, posterior al dictado propio de la sentencia, es necesario que se cumpla tal cual ha sido dictada y es por ende que se pide que el juez, ¿verdad? Debe de tramitar esa ejecución. Vamos a ir viendo más adelante que también esa ejecución no se va separado en expediente por aparte, sino que en el mismo expediente vamos a ir viendo que es el mismo juez que debe darle la ejecución de la sentencia, ¿verdad? También debo decirles que esa fase de impugnación, antes de todo, ¿verdad? El recurso de revocatoria, el recurso de apelación, recurso de revocatoria con apelación de subsidio, también está el de casación. Claro, no todas las tipos de impugnaciones, resoluciones me refiero, decisiones finales que se establezcan, admiten casación, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque eso ya es más bajo criterios de la sala de lo civil que ha ido desarrollando, ¿no? Como les digo, aquí estoy hablando bien generalizado, lo vamos a ir desarrollándolo más adelante, ¿verdad? La metodología de trabajo, como se lo dije, ¿verdad? Es obviamente, y así lo establece el programa, ¿verdad? El curso comprende alrededor de 18 semanas, con clases teóricas, práctica y laboratorio por semana. Cuando hablo de lo teórico, obviamente el desarrollo de la clase, pero también lo práctico, que obviamente ustedes lo van a hacer por medio de, ya hablé, demandas, elaboración de demandas, elaboración de solicitudes, hacer laboratorios para contestar preguntas, vamos a ir viendo exposiciones también de parte de ustedes, ¿verdad? Etcétera. Eso vamos a irlo desarrollándolo en todo el curso. También, pues, obviamente, otra metodología es ir a aprender haciendo, es decir, que el estudiante se involucrará en un proceso de enseñanza y aprendizaje que se puede establecer, ¿verdad? Obviamente a través de investigación bibliográficas, ¿verdad? Que vamos a ir viéndolo y que hasta la misma universidad establece que se deben de ser, ¿verdad? Para desarrollarlo. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Gracias. En donde exista obviamente la posibilidad de hacer un trabajo de campo relacionado, pues obviamente para garantizar la optimización de esas consultas, de ese desarrollo que ustedes establecen de todo el procedimiento que vamos a hablar en todo este curso, todo este semestre, ¿verdad? Las discusiones obviamente en grupos de trabajo, esto implica también que el estudiante, ¿verdad? Exponga, ¿verdad? Lo investigado y ofrece criterios personales, que el estudiante no solamente se quede por solo lo que ha investigado, sino que tenga tu participación de determinarlo, ¿verdad? Esa retroalimentación con base a la crítica constructiva del mismo grupo, que puede ser que de alguna manera estén equivocados, pues sí, pero para eso estoy aquí, para de alguna manera decirles a ustedes, mire, eso no se hace de esa forma,
Pero claro, los trabajos, antes de todo, debo decirles que también deben de elaborarse, ¿verdad? No solo de corte y pega de sentencia, no solamente de ir a traerlo lo que dice el artículo, ¿verdad? Porque no ese es el punto. El punto es que también ustedes den ese aporte, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Establecerlo, determinarlo, que se amolden, que se adecúen o respalden un criterio, pues eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Esa incluso pues realización de visitas que seguramente harán a instituciones ¿para qué? Para determinar, ¿verdad? Si en verdad lo que ustedes teóricos han investigado, pues, pues constatarlo, ¿verdad? Obviamente en algún momento dado vamos a ir viendo también desarrollos de audiencia, ¿verdad? Que pueden ir ustedes incluso ante los tribunales. Eh, Obviamente con esto del COVID ha hecho, ¿verdad? Con esta pandemia ha hecho que no todo se pueda ir determinando, ¿verdad? O sea, que podamos tener ese acceso a esas audiencias, ¿verdad? Por lo mismo que se busca que no estén en grupo, ¿verdad? Establecer, pero sin embargo vamos a hacer de alguna manera que ustedes puedan visitar esas instituciones, ¿verdad? Juzgados. ¿Para qué? Para que puedan ver también ese desarrollo de las audiencias, ¿verdad? También aquí debo decirles sobre las generalidades, ¿verdad? En los temas de la asignatura también da una eh, explicación, ¿verdad? De cada unidad que se establece. Por ejemplo, la unidad 1 es generalidad del proceso de familia, la unidad 2, procesos procesales de la demanda, contestación de demanda e incidentes, unidad 3, audiencia preliminar y de sentencia, unidad 4, recursos y unidad 5, violencia intrafamiliar, ¿verdad? Esas van a ser las 5 unidades que vamos a ir desarrollando en todo el trayecto de este semestre, ¿verdad? Para establecerlo, obviamente, ¿verdad? Como les digo, las generalidades del proceso implican incluso los principios procesales de familia, ¿verdad? Que son los principales, las bases, como les había dicho antes. También aquí, obviamente, ir a aplicar la legislación y las instituciones de derecho de familia en procesos, diligencias de jurisdicción voluntarias, diligencias subgéneres y sus etapas, ¿verdad? Esos contenidos temáticos también van a ir viendo ustedes esas generalidades de los procesos de familia, diligencias, sui generis, etcétera, ¿verdad? Para irse viendo y se determinando. Eh, ¿Qué más puedo decirles? Como también ese tipo de pretensiones que obviamente pues de los sujetos procesales, la competencia en materia de familia, explicar las formas e inicio de un proceso y diligencia. Sí, perdón, ¿alguien quería hablar? Lick, disculpe, tengo una Sí, pregunta. No era yo la persona que quería hablar, pero aprovechando. Entonces, si se arma un grupo de 9, ¿sería de los primeros que le manden la lista de los integrantes o cómo se realizaría eso? este, permítame. Uy, ¿qué dice aquí? Permítame. Este, lo que les decía a ustedes en el caso de formación de grupos, que obviamente todos ustedes lo van a hacer de manera democrática, es decir, que ustedes van a ir a ver, ¿verdad? Con quién se alinea cada uno de ustedes, ¿verdad? Con quién tiene más afinidad. Yo me reúno con este grupo de personas porque con este he hecho el trabajo, ¿verdad? Esa situación, ahí puedo decir yo, bueno, ahí, ¿verdad? Puedo unirme, ¿verdad? Y por eso es que les digo a ustedes que lo desarrollen, ¿verdad? Uy, permítame que la cámara como que la he apagado. Que ustedes lo hagan, ¿verdad? No que yo. Si ustedes no logran hacerlo, vamos a hacerlo de manera, pues obviamente yo lo voy a incluir en cada uno de los grupos, porque si ustedes no lo logran hacer, ¿verdad? Lo van a hacer de esa forma, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero es que desde ya deben de formar los grupos. Lick, disculpe.
Mi pregunta iba referente a el hecho de que si ya tengo mi grupo elaborado con 9 personas, le mando la lista, porque como dijo que eran pocos los que iban a ser con 9, ¿verdad? Que era el máximo. Son 5 grupos de 9 y Exactamente, 5 grupos de 8. exactamente, Eso ya lo puse en la plataforma. Ahí en la exacto. plataforma está incluso, si ustedes se van a la, ¿cómo que se llama? A cada una de las carpetas, ustedes van a ver que ahí está un archivo. Ese archivo, bájenlo y luego lo suben ya con los nombres, donde ustedes me determinen quién es la persona, ¿cómo que se llama? ¿Quién es el líder, el sublíder, verdad? Ok, muchísimas gracias. Ok. Sí, me decía Yamilet Stephanie que no hay luz, dice. No se puede unir Lilian Sotelo. Keila Merari dice que está haciendo grupo. Bueno, ahí vean ustedes. También José Miguel. Bueno, Merino Andino, que cada rato se está activando su micrófono. Quería preguntar algo. Merino Andino, José, ¿me escucha? Merino Andino, José, ¿me logra escuchar? Bueno, miren, les voy a decir algo. Acá las clases, cuando yo les pido que ustedes, ¿verdad? También participen y les llame, van a estar hablando ustedes también, ¿verdad? No, aquí no es que voy a estar yo diciéndoles a ustedes, miren, ¿verdad? Y no me contestan, ¿verdad? Porque esa es una falta de respeto. Eh, También nosotros debemos de partir de esa situación, ¿verdad? Cada uno de nosotros, también les iba a decir a ustedes que tienen que ir especificando esas oportunidades, digamos, de, 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 de ocupar nuestros espacios y obviamente todo, ¿verdad? Si hay alguna necesidad de que podemos explicar, para eso estoy yo acá, ¿verdad? Pero también ustedes, ¿verdad? O contesten, ¿verdad? Estoy viendo cada rato que se activan micrófonos. Ahora es Ana Ábalos. Ana Ábalos, quería preguntar. Ana Ábalos. Ana Ábalos. Vaya, miren, también la otra cosa es que quiero que... Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Soy Merino Andino, disculpe que tengo problemas con el micrófono. Sí, lo que yo le quería consultar era referente al material, eso lo vamos a descargar de la plataforma Muro. Sí, ya puse material ahí. Pueden ver Sí, ustedes leyes y todo, porque son las sí, leyes lo que vamos a ver en ese momento, sí, ¿verdad? mil Entonces, disculpas ahí por el inconveniente. Yo le hago la consulta porque yo soy reingreso, ¿ya? Y es ok, primera vez que yo trabajo en esta forma. ok. Entonces, de esa forma se va a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay más Bueno, preguntas en ese caso. gracias, Liz. Ok, ok. Bueno, como les repito, o sea, eso para seguir con el desarrollo de la, ¿verdad? Vamos a ir viendo en esto de la materia, ¿verdad? Propiamente tal, cada una de las unidades, como les decía antes, ¿verdad? Ese desarrollo que vamos a ir haciendo, como les dije, el caso de la generalidad del proceso, ¿verdad? El contenido temático, obviamente la generalidad del proceso, sus principios rectores, los sujetos procesales, la competencia en materia de familia, las formas de inicio del proceso o diligencia de jurisdicción voluntaria o diligencia sui generis, los tipos de poderes que se otorgan en materia de familia, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo es que se otorgan, vamos a ir viendo también los tipos de pretensiones que originan una diligencia de jurisdicción voluntaria en materia de familia, los tipos de pretensiones que originan un trámite de familia mediante un proceso. ¿Ya? En la unidad 2, como les decía, los presupuestos procesales de familia, en la contestación incidentes, ahí vamos a ir viendo también la aplicación de la legislación en las instituciones de derecho de familia en procesos y sus etapas, esto que también implica el contenido
¿verdad? Esto, pues obviamente los requisitos legales de una demanda y contestación de la demanda, que vamos a ir viéndolo ahí, que establece los artículos 42, ¿verdad? Y 96 de la Ley Procesal de Familia, los plazos procesales necesarios para presentar escritos, contestación de demandas, ¿verdad? Incluso hasta demandas, ¿verdad? Los efectos legales de las distintas formas de emplazamiento al demandado. Vamos a ir viendo qué otras formas de emplazamiento, que no solo la tradicional que lo hace el tribunal, sino que ahora, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a ir viendo que hay, ¿verdad? Emplazamiento por notario, emplazamiento por medio de apoderado, ¿verdad? Etcétera. No solamente es, bueno, de hecho el emplazamiento es de forma personal que se debe establecer, pero también, obviamente, la ley establece eso, incluso pues la Ley Procesal de Familia habla de por medio de edicto, ¿verdad? Que se puede establecer, etcétera. Esto puede irlo poniendo, pero eso vamos a ir estableciendo en esta unidad 2. Las medidas cautelares aplicables en los procesos de familia e incluso hasta diligencias de jurisdicción voluntaria. También, pues, obviamente, las formas de presentación de incidentes, su momento procesal y quién debe de resolverlo, ¿verdad? Si es el juez de primera instancia o la Cámara de Familia, etcétera, ¿verdad? Así como cómo se redacta una demanda o solicitud. También en la unidad 3 vamos a ir viendo ese desarrollo de la audiencia preliminar y la audiencia de sentencia. Esa aplicarla, pues obviamente la legislación, ¿verdad? Y las instituciones de derecho de familia en proceso y sus etapas. Ese contenido que puede haber en esta unidad 3, vamos a ir viendo, pues obviamente las etapas en las audiencias preliminar. ¿Cuáles son esas etapas en la audiencia preliminar? Esa fase primera, pues conciliatoria, después la fase sanadora, la fijación de los hechos, la solución o resolución de excepciones, ¿verdad? El señalamiento de audiencia, cuando se eleva a la audiencia de sentencia, ¿verdad? Asimismo, pues obviamente las etapas de audiencia de sentencia, esa recepción de medios probatorios, el construir de manera lógica el interrogatorio y contrainterrogatorio, que eso lo establece, pues, obviamente las técnicas de oralidad, como les decía a ustedes a principios de esta clase, pero se dan de manera atemperada, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir verificando esa situación de el procedimiento, ¿verdad? Para irse estableciendo, ¿verdad? En ese desarrollo de audiencia. Eso pues obviamente de construir de manera lógica los alegatos, ¿verdad? Obviamente en las diligencias de jurisdicción voluntaria y en los procesos de familia y explicar de alguna manera el fallo que se puede dar de manera oral en el mismo audiencia de sentencia o mediante fuera de audiencia, ¿verdad? En el dictado de una sentencia por aparte. Eso para la unidad 3. La unidad 4, como les decía, de los recursos, obviamente aquí habla de aplicar la legislación y instituciones del derecho en los procesos en sus etapas, pero hay que desarrollar pues esos conceptos de los medios de impugnación, como son de los recursos que franquea las leyes procesales de familia. En este caso, pues recurso de revocatoria, recurso de apelación, recurso de revocatoria con apelación de subsidio y también de casación. También la forma de interponer los recursos, cuándo es que se establecen, si se ponen en audiencia, si se ponen fuera de audiencia, ¿verdad? Etcétera. También explicar los tipos de recursos. Esos tipos de recursos que hay, pues su procedencia y clase, ¿verdad? Como les decía ya antes, obviamente el revocatorio de apelación, también de alguna manera el de casación. También explicar el trámite que da el juez a los recursos y las resoluciones. Esto ya sea cuando se da en audiencia, ¿verdad? Que de manera inmediata había que aplicar, establecerlo, o fuera de audiencia, ¿verdad? Entonces, asimismo en la unidad 5 vamos a ir viendo lo de los de violencia intrafamiliar. Esto pues ir a aplicar pues la legislación y las instituciones de derecho de familia. Esto pues obviamente para ir viendo los tipos de procesos de familia, de tipo de violencia intrafamiliar que establece. Vamos a ir viendo que el artículo 3 de esta ley contra la violencia intrafamiliar solo habla de 4. ¿Cuáles son? La psicológica, la física, la sexual y la patrimonial. Sin embargo, vamos también a ver que la ley habla, aparte de esas 4, habla de 5 más
tipos de violencia, porque allá habla de 9, ¿verdad? Porque incluso hasta la psicológica y patrimonial y económica establece, ¿verdad? Etcétera. Vamos a ir viendo de alguna manera ese tipo de violencia que van a ir haciendo, no solamente la que genera la ley contra la violencia intrafamiliar para el grupo de familia, sino que también cuando establece también la ley para el caso de cuando el sujeto es una mujer o niña, ¿verdad? Entonces también eso es la competencia, obviamente la razón en materia y territorio que se debe establecer. También la forma de inicio del proceso de violencia intrafamiliar, cómo es que se inicia, ¿verdad? Los alcances jurídicos de una sentencia de violencia intrafamiliar que pueden establecerse, que obviamente aquí partir de la ejecución de sentencias también, de lo que se va a hablar en una en el caso pues de la unidad 3, que nos vamos a venir a las 5 para establecer esas sentencias, esos alcances jurídicos que pueden haber. También pues obviamente explicar los medios de impugnación de una sentencia de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Las evaluaciones en calendario de asignatura. Todo esto yo ya se los puse en la plataforma Moodle, ¿verdad? Todo es que ustedes entren, pero para recordarles, esto ya en las diapositivas, en este ciclo 2022 se realizarán todos los miércoles los exámenes, ¿verdad? La universidad está implementando de hacerlo presencial, los exámenes, ya no de manera virtual como se estuvieron haciendo al principio de este año, bueno, al menos y parte de lo de la pandemia, ¿verdad? Ahora ya la universidad va a implementar lo que de manera presencial vaya el alumnado, ¿verdad? A realizarlo, pero como les decía, son 5 evaluaciones que se establecen por parte del semestre y que las indica la universidad UTEC que hay que hacerlo. ¿Cuáles son? Para el primer parcial, obviamente va a ser el miércoles 24 de agosto. Esto va a ser después de entrar de vacaciones de agosto, ¿verdad? El segundo parcial va a ser el miércoles 21, miércoles 21 de septiembre del 2022. El tercero se va a realizar el miércoles 19 de octubre del 2022. El cuarto, el 16 de noviembre del 2022. Y un último examen que va a ser el parcial quinto, se realiza el miércoles 14 de diciembre del 2022. Sí. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consultita. ¿Y usted nos daría en qué aula y a qué hora se realizarían los parciales presenciales? ¿O cómo lo harían en casa? Como le repito, la universidad está implementando eso, ¿verdad? Ellos tendrían que darnos las indicaciones a nosotros previos a ese desarrollo, ¿verdad? Establecer que realmente ustedes, dónde va a ser, ¿verdad? El aula y todo, pues la hora es la indicada por la universidad para el desarrollo, que va a ser de 6:40 a 8:10. El aula sí nos va a tener que ir diciendo, ¿verdad? El lugar, o sea, ya sabemos que es la universidad, pero en la aula nos va a establecer eso, ¿verdad? No sé si logra comprender Sí, muchas gracias. Ok. En el caso de Erika, Alejandra, Naya. Sí, hola Lick, una pregunta. Solo confirmando, todos los parciales van a ser presenciales para todas las materias, es la nueva modalidad. Pues eso me han dicho la universidad, que esa va a ser la modalidad que van a hacerla de manera presencial. Y digamos, si yo estoy afuera del país, no hay como manera que se hagan virtuales. ¿O con quién Uy, podría consultarlo? como le repito, la universidad está implementando, claro, Ujú. en este momento está en ese proyecto, ¿verdad? Ok. Al menos a nosotros los lineamientos que nos han dado la universidad es que va a ser de manera presencial, ¿verdad? Ujú. Claro que todo lo que usted me está diciendo tienen que, obviamente, la universidad analizarlo, ¿verdad? Porque son Sí. casos que salen de posibilidades de que puedan estar en el desarrollo y que la universidad no tiene que decir a nosotros qué hacer con eso, ¿verdad? Claro. Obviamente que también en ese caso, pues usted tendría que hacerlo todo de manera virtual, pienso yo. Aquí estoy poniendo yo
lo que yo pienso, pero la universidad nos va a decir eso, ¿verdad? Oh, ok, gracias, Lick. Okay. Dígame, Lilian Beatriz Sotelo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta, fíjense que en mi caso yo trabajo y salgo de trabajar a las 7, de hecho inscribí virtual porque me es más fácil de esta manera, ¿verdad? Y resolver los parciales, pues después que salgo de trabajar. No sé si, pues sí, había que exponer eso en la universidad para que sigan siendo Claro, así virtuales. claro, ustedes lo tendrían que exponer, eso es indudable, ¿verdad? Que ustedes lo hagan de esa forma, porque yo solo le estoy transmitiendo lo que la universidad a mí me ha dicho, ¿verdad? Claro, ellos dijeron de que estaba en ese proyecto, hacerlo de manera presencial para todos, ¿verdad? Únicamente los exámenes. Esto sería, pues, obviamente, el examen que se está haciendo, ¿verdad? En cada periodo, como que les dije, los 5, ¿verdad? Sí, pero todavía está en proyecto. Yo entendería que la universidad, pues, va a fijar eso a más tardar antes de la primera evaluación, que va a ser, como les decía, el 24 de agosto. ¿Sí? ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender? Sí, licenciado, gracias. Ok, muchas gracias. Sí, Bueno, licenciado. ok. Bueno, sobre las entregas de tareas, le he dicho que esto se realiza al parcial, que no habrá prórroga, ¿verdad? De esto de las entregas. Es obligación de entrega en su debido tiempo. Cuando yo les ponga un laboratorio, cuando yo les ponga que me hagan una demanda, una contestación de demanda, ¿verdad? Y que posteriormente ustedes la van a desarrollar, ¿verdad? Con exposición, ¿verdad? Eso van a ir reflejados, ya sea porque el líder o su líder dice quiénes son los que han trabajado, ¿verdad? Que lo suben en cada una de las lugares donde yo les voy a ir poniendo para que ustedes suban las tareas, ¿verdad? Entonces van a haber plazos. Generalmente yo el ciclo pasado establecía que fuera solamente el día, ¿cómo que se llama? El día domingo. Yo les daba una semana para que pudiese hacerlo. Si bien es cierto, hay una libertad de cátedra, pero la universidad, si me dice, mire, usted les va a poner de tales días, lo voy a hacer de esa forma, pero hoy por hoy va a ser de esa forma, una semana, ¿verdad? Y vamos a hacer una exposición que obviamente va a ser antes, óiganlo bien, antes de la semana del examen, porque si ustedes se fijan, los exámenes los vamos a hacer los días miércoles, ¿verdad? Pero vamos a establecer, ¿verdad? Que una semana antes ustedes van a exponer, ya sea para que me van a entregar un trabajo y yo voy a decidir el día de la exposición quiénes de los, ya sea 8 o 9 integrantes va a exponer, porque solamente una, porque voy a dar un espacio corto para que ustedes vayan exponiendo y vayan haciendo, pues obviamente, sobre los temas que vamos a ir hablando, ¿sí? Por eso es que les pido que obviamente los exámenes, todas las evaluaciones, no van a haber prórroga. En el evento que ustedes no puedan hacer un examen, la universidad establece un trámite para hacer, ¿verdad? Ya sea el laboratorio o la actividad que yo les he puesto o, ¿verdad? Los diferidos. Hay un plazo. Yo ahí les puse también el calendario para eso. Ahí establece cuándo se debe de hacer, ¿verdad? Y por ende, obviamente, ustedes tienen que cumplir, que tienen que pagar, tienen que establecer, ¿verdad? Hay un trámite que establece la universidad y ustedes con la lectura lo van a ir viendo en esos calendarios que les he puesto. Las tareas, como les repito, son en grupo, nunca van a ser individuales. Y como les decía, ya sea de los grupos, de los 5 grupos de 8 o de los 5 grupos de 9 integrantes, ¿verdad? Estos van a presentarlo de esa forma. Les pido en favor que el otro miércoles, a más tardar, ustedes, o sea, pasado mañana, ustedes ya me tendrían que ver subido en la plataforma Moodle, donde yo les puse también el archivo, ¿verdad?
para que ustedes bajen ese archivo y allí introduzcan todos los integrantes, ¿verdad? ¿Quién va a ser el líder, el sublíder, ¿verdad? Y todos los demás personas, ¿verdad? En el caso que fueran 8, pero obviamente el líder y sublíder van a ser 2 y de allí van a ser, ¿verdad? 6 personas más integrantes. En el caso de 9 personas van a ser, obviamente, líder, sublíder y 7 personas más, ¿verdad? Que van a ir estableciéndose en esa, es una de Excel que les he puesto ahí para que ustedes lo llenen, ¿verdad? Y obviamente me lo suban. ¿Por qué? Porque yo en la plataforma Moodle los voy a agrupar en grupos, ¿verdad? Por eso es que quiero que ustedes me lo hagan, pero más tardar este próximo miércoles. Las carátulas tienen que estar siempre bien identificadas con los nombres de los estudiantes, el número de grupo, porque el número de grupo yo lo voy a asignar, ¿verdad? De acuerdo a la forma como ustedes me vayan presentándolo, ¿verdad? Voy a ir asignándole, como les repito, van a ser 10 grupos y todos van a tener un número de grupo, ¿verdad? Desde que inicia con el número 1 hasta el número 10, ¿verdad? Así, ¿verdad? Van a ser esos grupos. El número de tarea, como les decía, yo establezco un laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, el 5, por decir un ejemplo, ¿verdad? También de esa forma quiero que ustedes me lo vayan estableciéndolo. Obviamente en ese reporte que ustedes van a entregar, la fecha de entrega, que también ahí lo establezcan, ¿verdad? Se deberá agregar una presentación en formato PPTX. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes sean necesariamente para que ustedes van a exponer en eso, ¿verdad? La tarea en formato PDF, que obviamente se los pido de manera, ya sea en PDF o en Docs, pero aunque el ciclo pasado estuve aceptando que fuera en Word. ¿Por qué razón? Porque ahí ponía todas mis observaciones, pero yo ahí les voy a ir diciendo en cada una de las tareas cómo se van a ir haciendo, pero en principio van a ser como se las pongo acá, ¿verdad? Deben de tomar en cuenta, obviamente, esas carátulas que se establezcan, que tienen que estar siempre bien identificadas. ¿Identificadas cómo? Con el nombre de los estudiantes, el número de grupo, número de tarea, número, fecha de entrega, etcétera, ¿sí? Los libros que pone la universidad, que ustedes pueden establecerlo, pues habla de la doctora Anita Calderón de Buitrago, ¿verdad? Que es el Manual de Derecho de Familia, ¿verdad? También el Manual de Derecho de Familia argentino de Camacho, de Zula Camacho. En el caso de líneas y criterios jurisprudenciales en violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que eso lo dieron, ¿verdad? Las licenciadas, ahora es jueza de familia, en el caso de Marielo Figueroa y en el caso de Silvia Cristina Sánchez, que ella fue presidenta interina del Instituto de Acceso a la Información, que también hicieron esas líneas y criterios jurisprudenciales en materia de violencia intrafamiliar. También en materia de procesos de familia y diligencias, ¿verdad? En el caso del Manual de Derecho de Familia, el Derecho Procesal de Familia, está un ex alumno de la Universidad Tecnológica, como es el licenciado Alex David Marroquín Martínez, que él también tiene ese Manual de Derecho de Familia. La universidad en su biblioteca, de manera virtual, lo pueden ustedes obtener, ¿verdad? La universidad lo hace, hay que viabilizar también ese tipo de libros que ustedes puedan tener, no solamente físicos, sino de manera virtual, ¿verdad? La universidad también les ha dado a ustedes para poder, bueno, de hecho dieron hasta charlas para poder utilizar la bibliografía o la biblioteca, en este caso de la universidad, de manera virtual, que está en este caso. Pueden encontrar este Manual de Derecho Procesal de Familia del licenciado Alex David Marroquín Martínez, que es el magistrado de Cámara de Lepina y actualmente ejerce como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como presidente de la Sala de lo Civil, ¿verdad? Entonces, que él ha dado un aporte en este caso para comprender un poquito más de la materia de derecho procesal de familia y sobre todo, pues obviamente, pues en este caso de la materia que ustedes están cursando acá, que es leyes procesales de familia, ¿ya? Decirles también que la visión que hace la universidad es que
y aquí entre comillas se los pongo y se los leo, ¿verdad? Tal cual la visión que la universidad hace es ser reconocida como una de las mejores universidades privadas de la región a través de sus egresados y de sus esmeros procesos institucionales de su construcción y aplicación del conocimiento, proponiendo soluciones pertinentes a las necesidades de amplios sectores de la sociedad. Digo esto porque lo he leído y se lo he puesto entre comillas porque esa es la visión de la universidad que nos dijeron que se los transmitiéramos a nosotros, de parte de nosotros a ustedes, y se lo estoy haciendo en esta noche, ¿verdad? Con esa visión, ¿verdad? La misión también que tiene la universidad es que la Universidad Tecnológica existe para brindar amplios sectores de poblacionales, ¿verdad? Innovadores servicios educativos, promoviendo su capacidad crítica, su responsabilidad social, utilizando metodologías y recursos académicos apropiados y desarrollando institucionalmente investigación pertinente y proyección social, todo consecuentemente con la filosofía y su legado cultural. Esto lo he puesto entre comillas y lo estoy leyendo porque es la misión de la universidad para que ustedes vean también qué es lo que se establece. En el caso, pues, y reiterando, la organización de equipos de trabajo, ¿verdad? Deben de hacerlo. El ciclo pasado, ¿verdad? Hubieron alumnos que se quedaron porque no quisieron hacer esos grupos de trabajo, ¿verdad? Recordemos que generalmente tienen un 30% esos trabajos que se están haciendo de cada periodo. O sea, que generalmente el examen viene de un 70% y un 30% es, ¿verdad? En ese caso, los trabajos, por ende tienen que hacerlo ustedes, ¿verdad? Entonces, si ustedes salieron mal en un examen, ¿verdad? O si no hacen esa actividad o no se agrupan, obviamente pierden 3 puntos. Entonces, se juega un 70%, o sea, la nota máxima que ustedes pueden generar para cada un parcial, ¿verdad? Los 5 que establece son 7 y ahí van a ir raspados, ¿verdad? Entonces, les pido en favor que hagan esos grupos de trabajo. Y les reitero, el mismo grupo debe de ser 5 de 8 y 5 de 9 integrantes, ¿verdad? Que será el mismo grupo de trabajo en todos los laboratorios que se hagan en este ciclo y en todas las actividades, sea para exposiciones, sea para algo que les mande a ustedes para investigar, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y les reitero, ustedes como alumnos, ¿verdad? El día de la exposición tienen que estar todos, ¿verdad? En la clase y yo voy a elegir a la persona que va a exponer. Si no está esa persona para exponer, lamentablemente se van a quedar sin nota. Así que por favor, les reitero que deben de estar ingresando a las clases y a la vez, pues participando, a la vez, ¿verdad? Llegando el día que les toque de exposiciones, ¿verdad? Eso para que comprendan ustedes. No sé si hasta aquí les queda alguna interrogante. El miércoles voy a desarrollar y voy a ir viendo también sobre que ustedes también ya estén en grupo, ¿verdad? Les pido en favor también, ¿verdad? Todos para conocernos, usemos en el caso de ¿cómo que se llama esto? De la plataforma Moodle, el foro de presentación, no sé si lo logran ver en la pantalla. Sí, se observa. El foro de presentación y expectativas, ¿verdad? Yo aquí me pongo a ustedes, ¿verdad? Ante ustedes para cómo yo me describo, ¿verdad? Cuáles son mis expectativas del curso. Asimismo, ustedes van en esto, donde dice añadir un nuevo tema. Aquí ustedes tienen que añadir, ¿verdad? Y van a irse describiendo todos, o sea, los 85 integrantes de este curso tienen que hacer esta presentación, porque así voy a ver yo dónde están trabajando, dónde... vale, lo que quiero es que así como les pongo yo a ustedes, ¿verdad? O como yo me presenté a ustedes, ¿verdad? Si tienen, en este caso ustedes, alguna profesión ya y es una segunda carrera que están sacando, ¿verdad? Es importante saber eso, dónde están trabajando, en qué materias, si es que están en los tribunales o ante la Corte Suprema de Justicia o instituciones del Estado, diversidad de instituciones que tiene el Estado, ¿verdad?
y que nos pueden venir a retroalimentar, ¿verdad? Eso quiero que lo consignen ustedes en esa presentación, su edad, ¿verdad? Si, dónde se encuentran, si se encuentran aquí en el país o fuera del país, ¿verdad? Y eso contribuye obviamente a poder yo saber con quién, cuál es el alumno, sobre todo a la hora de hacer estos exámenes, ¿verdad? De manera presencial, que está diciendo la universidad. Aquí la universidad va a tener, ¿verdad? Va a saber cómo está el alumnado, qué formas tiene, porque por ejemplo en el caso de la persona que me dijo, perdonen el nombre que se me escapa, porque no lo miro aquí a ustedes, ¿verdad? Porque por eso es lo malo de ¿cómo se llama? De compartir pantalla, porque no puedo verlos a ustedes, ¿verdad? Pero en ese caso, pues, esta persona, pues, que me dijo que trabaja y que sale tarde, obviamente todo eso hay que consignarlo acá, porque en la presentación yo a la universidad le voy a decir que todo esto aquí está, ¿verdad? Establecido y que, pues, obviamente, si vamos a hacer estas evaluaciones que sean, ¿verdad? Que sean ¿cómo decirlo? De manera inteligente, pues, sin poderlos perjudicar a ustedes, ¿verdad? Si es que se piensa hacer de manera presencial, ¿sí? Entonces, esto pues para el foro de presentación. Acá a ustedes les he puesto avisos, ¿verdad? El calendario académico, como les digo, ahí está el calendario académico. Aquí está para ustedes, ¿verdad? Todo lo que se da en todo el año, la universidad lo dio de esa forma. El ciclo 2, 2002, aquí establece cuándo, en fechas, como les decía, inicio de clase, inscripción extraordinaria, primer parcial, cuando inician, las fechas de límite para tramitar exámenes diferidos, aquí está, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean el calendario de exámenes en iguales términos, ¿verdad? Aunque yo se las puse a ustedes, pero acá en la universidad, pues obviamente nosotros recibimos clases lunes y miércoles, si ustedes se fijan aquí en el cursor, lunes y miércoles de 6:40 están, ¿verdad? El primer examen es el 24, el segundo el 21, el tercero el 19 de octubre, el cuarto el 16 de noviembre, el quinto el 14 de diciembre. Todos día miércoles, ¿verdad? Día de la semana. Asimismo está el diseño estructural, de lo que les estuve hablando a ustedes también, ¿verdad? Para que también ustedes puedan ver de este diseño estructural, de todo lo que va a concernir la materia, ¿verdad? Ahí están también los libros que les decía, ¿verdad? Todo aviso, ustedes van a verlo acá en esta carpeta, todo este aviso de todo lo que va a ser el examen, cómo lo voy a poner. Ustedes tienen que estar pendiente acá en estos avisos, por favor. No es la plataforma Teams, es acá la plataforma Moodle, que ustedes tienen que estar pendientes. Y si ustedes quieren preguntar, también está el foro de consultas. Aquí me las pueden hacer ustedes. Yo voy a estar pendiente de todo y lo mismo, añadir un tema. Ustedes me van a decir ¿verdad? qué es lo que ustedes me quieren preguntar, ya sea en los trabajos. Obviamente los trabajos, como les digo, les doy una semana, pero esto no implica que dentro de la semana ustedes van a hacerlo de aquí, póngale, les dejo al día domingo, ustedes el día sábado a las 12 de la noche me van a estar preguntando, o el día domingo a las 12 del mediodía. O sea, eso no, con anticipación sí, porque también esa otra cosa, así como nos hace lo tecnológico ser más fácil, ¿verdad? También esto en un momento, sobre todo cuando está saturado la plataforma de la universidad, pues se vuelve lento, ¿verdad? Entonces, esas preguntas, foro de consulta, formación de grupos. Aquí, como les decía, también la formación de grupos. Aquí les he puesto a ustedes, aunque aquí ya me pusieron algunos grupos, ¿verdad? Le he puesto a ustedes también el formato de conformación para los grupos, ¿verdad? Que aquí ya 2 personas han puesto ¿cómo que se llama? Ese archivo. Sí, dígame. ¿Quién estaba preguntando? Yo, licenciado. Dígame. Disculpe,
la plataforma que usted dijo que se llamaba Moodle, dijo que se llamaba, ¿verdad? Que Moodle. la plataforma es la del aula virtual, ¿verdad? Sí, perdone la pregunta. Usted me está hablando de Alison Iliana. No, licenciado, yo aún no he preguntado. Ah, es que como Él le levantó la mano, Lick. Perdone. Entonces, si no va, permítame. ¿Quién me preguntaba entonces? Perdonen. Edward Alvarado le habla. Ah, ok. Fíjese que por lo general yo estaba trabajando, pero con Meet y con, ¿cómo se llama? Con Teams. Ajá. Entonces, ese que usted dice que llama Moodle, el aula virtual en sí. Es el aula virtual de la universidad, exactamente. La universidad quiere que allí se hagan todas las actividades ahí, ¿verdad? Lo único que Teams nos va a servir a nosotros es para la grabación de las clases, ¿verdad? Que ustedes, obviamente, yo las voy a grabar y las voy a subir posteriormente y ustedes las van a tener en su debido tiempo. Lo que hace el programa, yo lo bajo y después lo subo. También decirles antes de todo y reiterarles la participación y que ustedes también entren a las clases. ¿Por qué? Porque yo también, así como la plataforma Teams tiene, ¿verdad? Me da una, de ver quiénes participan, quiénes ingresaron a la clase, ¿verdad? Me dice los tiempos que estuvieron y todo, ¿verdad? Entonces pedirle en favor que ustedes estén por lo menos en la clase, ¿verdad? En el evento que no lo estuvieran, obviamente van a haber algunas circunstancias que lo justifiquen, pero en el ciclo tienen que estar ustedes en las clases, por favor. Bueno, en este caso, Hernández Portillo Hernández, sí que han levantado la mano. Sí, licenciado, solo quería notificarle que ya subí en el aula de apoyo el listado de los integrantes de mi grupo. Ok, excelente. Muchas gracias por ser tan diligente y, bueno, y rápida, ¿verdad? En este caso. Yo esperaría a todos, como les digo, a más tardar el día miércoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pienso hacer los grupos ya, subirlos siempre en la misma plataforma que les estoy diciendo, aula virtual de la universidad, que es la Moodle, que es la que les estoy enseñando. Por favor, les pido que me lo hagan en ese tiempo. Reiterarles, 5 grupos van a ser de 8 integrantes, 5 grupos van a ser de 9 integrantes. No más de eso, ni menos de eso, por favor. Y siempre reiterar que va a haber un líder y un sublíder en cada grupo, ¿sí? Bueno, eso a grosso modo. Voy a continuar la otra clase, siempre hablándole de esto así, ¿verdad? Porque esta primera semana es más que todo generalizar lo que vamos a hacer, ¿verdad? En este ciclo. Y si ustedes se fijan, yo le he puesto que empezamos después de vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí voy a dar ya los temas, ¿verdad? De los que ya les hablé, que vamos a irnos desarrollando. El otro miércoles vamos a ver esos grupos, voy a darle más lineamiento a ustedes para lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Y sobre todo en esta, como ya estamos, si ustedes se fijan, ya nos queda un poco porque después entramos el día 8, lunes 8 de agosto, ¿verdad? Y ahí ya tenemos, después de esta semana, la siguiente es el examen, ¿verdad? Que el primer examen de la universidad, si se fijaron, el primer examen del periodo, ¿verdad? Entonces, esto pues para que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? Esto porque, perdón, 24 sería 2, entramos el 8, perdón, sería el 24. 2 semanas prácticamente tuviéramos para hacer ese otro desarrollo de las actividades, ¿sí? Así que por favor les pediría eso, ¿verdad? Si no hay más preguntas, pues me quedo hasta acá, ¿verdad? Eso sería, y la presentación, por favor, todos en la plataforma me las hacen. Esos 85 personas que están ahí, ¿sí? Si no hay preguntas, pues me quedo hasta acá y nos vemos para la próxima clase, que es el día miércoles a la misma hora, de 6:40 a 8:10 de la noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ese Lick, disculpe. Sí. Fíjese que yo no soy agregado al aula virtual. Pues entiendo que sí, todos los agregué, de todos. Si usted se inscribió, todos están ahí. Pero Están fíjese que a mí no me sale. ya voy a corroborarle, pero sí entiendo que todos fueron, ¿verdad? Bueno, que tengan una feliz noche. Cualquier Gracias. cosa le aviso. Vale. Bueno, gracias, feliz noche. Buenas noches.